Bien, Cristo formado en vosotros es el título, hermanos. Cristo formado en vosotros y está basado en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra vez dice ese texto, Gálatas 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué difícil, hermanos, es ser padre. Algunos tienen hasta cierto temor, ¿verdad? Cuando van a ser padres por primera vez, cuando no se ha tenido la experiencia de tener un hijo, hermanos, a veces hay cierto temor, cierta preocupación, dirían los jóvenes ahora, cierta ansiedad, porque formar a un ser humano, hermanos, no es cosa sencilla. Tener un hijo es algo a considerar, es algo que nosotros debemos meditar bien. Hay cierta angustia, cierta preocupación cuando nuestros hijos andan por ahí emocionados con alguna muchacha o nuestras hijas emocionadas con algún muchacho, pues también les tenemos que advertir, ¿eh? Que tener un hijo no es cosa tan sencilla, que hay que tomar una decisión adecuada en el tiempo adecuado con la persona correcta, porque ese hijo o esa hija que puede venir va a sufrir las consecuencias si no formamos un buen matrimonio, si no formamos una buena familia. Así que, hermanos, tener un hijo no es algo que se pueda tomar a la ligera. Algunos nos preocupamos, algunos sabemos que a este hijo se le va a transmitir nuestros valores, se le va a transmitir nuestros principios, a este hijo se le va a transmitir nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras maneras de ser como varones, como mujeres. También se le va a transmitir nuestra cultura familiar. Vamos a depositar en estos niños desde que son muy pequeños mucho de nosotros mismos. Así que si nosotros andamos mal como padres, ¿verdad? Entonces es muy probable que nuestros hijos también estén mal. ¿Estamos de acuerdo? Así que ser padre y tener hijos no es algo sencillo. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando habla a los hermanos en Gálatas, les hace referencia a estas verdades que son importantes para ellos, que tiene que ver con Cristo, pero que está basado, hermanos, según este texto, en una relación que Él tiene con ellos, en una relación que Él tiene con ellos. La iglesia en Galacia estaba en peligro, hermanos. La iglesia en Galacia estaba en peligro. Había falsos maestros, judaizantes, que estaban llevando a los creyentes a confiar en la ley en lugar de confiar en la gracia de Cristo. Había en Gálatas, hermanos, falsos maestros que estaban diciéndole a la gente ahí en la iglesia que confiaran más en la ley que en la gracia de nuestro Señor. Así que Pablo, hermanos, con un amor paternal, con un amor especial, les exhorta y expresa su angustia espiritual comparándola, hermanos, con dolores de parto, con dolores de parto. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? Porque su deseo no solo es que sean salvos, sino que sean plenamente formados en Cristo. Sean plenamente formados en Cristo. Este pasaje, hermanos, que ya leímos en nuestra lectura congregacional, y este versículo en particular, el versículo 19, nos hablan específicamente del propósito del discipulado y la verdadera madurez cristiana. Todos nosotros hemos recibido discipulado. ¿Estamos de acuerdo? Espero que recordemos nuestro discipulado. Así que cuando vemos este texto y el contexto en el que Pablo está hablando, podemos mirar que hay una preocupación porque el apóstol Pablo
pueda transmitirle a los hermanos en Galacia que el propósito del discipulado y de la verdadera madurez cristiana tiene que ver con Cristo. Hoy, hermanos, hoy, en un mundo donde muchos cristianos son influenciados por enseñanzas falsas en Internet, es importante volver a la centralidad de Cristo en nuestras vidas. Hoy todo el mundo tiene acceso a Internet y hay muchos maestros buenos, pero la mayoría malos. Falsos maestros que transmiten enseñanzas equivocadas a través del Internet y todos nosotros tenemos acceso a esa clase de información donde se nos está alimentando con doctrinas o enseñanzas que no están reflejadas aquí en la Escritura. Por eso es que es importante para nosotros volver a centrarnos en Cristo y poder mirar, hermanos, estas enseñanzas equivocadas. Para Pablo, esto es importante, hermanos. Así que Pablo les habla de una manera especial a los hermanos en Galacia. Les dice en primer lugar, hermanos, hijitos míos. Nos vamos a centrar solo en el versículo 19. Y la primera parte dice, hijitos míos. Les habla de esta manera el apóstol Pablo, hermanos, a quienes él conoce de manera íntima, y nos habla esta primera parte de este versículo de la relación espiritual que Pablo tiene con los hermanos en Galacia. Hijitos míos, hermanos, es un término afectuoso que muestra una relación espiritual de Pablo como padre de los creyentes allí en Galacia, hermanos. Y fíjense que es la única vez que Pablo usa esta expresión en sus cartas, hijitos míos, hijitos míos. ¿Y qué expresa esta frase, esta expresión? ¿De qué habla? Pues refleja amor, hermanos. Refleja amor, refleja preocupación del apóstol Pablo por los hermanos en Galacia, hijitos míos. Así les habla un padre a sus hijos, a quienes quiere instruir, a quienes quiere compartirles algo importante cuando sabe que tiene que hablarles y dirigirles en su conducta. En otras partes, Pablo se presenta como padre espiritual, pero aquí les dice, hijitos, hijitos míos. El discipulado, hermanos, es más que mera enseñanza. El discipulado es una relación de amor y de compromiso, de transferencia de vida. El padre, hermanos, transmite a los hijos una manera de ser, una manera de comportarse, unos valores que los hijos tienen que adherir a su personalidad, a su carácter. Cada hijo, hermanos, nace con un temperamento que ya lo trae de Dios. Dios le dice, tú vas a ser más tranquilo, tú vas a ser más inquieto. Ya nacen así algunos de los niños, pero el carácter, hermanos, se va forjando por la enseñanza de los padres, por las reglas de los padres, por la instrucción de los padres, por los límites que los padres establecen con los hijos. Así que el discipulado, hermanos, es una relación entre un padre espiritual con sus hijos. Y les dice, Pablo dice, yo soy su padre espiritual, en el sentido que tengo que enseñarles y tengo que mantener esta relación de amor y de compromiso con ustedes. Porque para mí es importante tomar esta responsabilidad. En Primera Tesalonicenses, hermanos, vamos a buscar Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7
al 8. Fíjense ahora cómo habla el apóstol Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Cómo, hermanos? Muy queridos. Pablo le está diciendo siempre a sus discípulos que son como unos hijos para él, que los ama, que los quiere, que desea formarlos de tal manera que su corazón, hermanos, se preocupa cuando algo está pasando con sus discípulos, con aquellos que están recibiendo la enseñanza por parte de Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, sabe que tiene una responsabilidad. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 15, dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, 10,000 guías en Cristo, no tendréis muchos padres, dice el apóstol. Aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 guías, tutores en Cristo, maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así que, hermanos, Pablo sabe que tiene una relación especial, que tiene una relación única con aquellos a los cuales él les ha compartido el Evangelio. De tal manera que no puede hacerse a un lado de esa responsabilidad. Como padres, hermanos, no podemos hacernos a un lado de esa responsabilidad. Si nuestros hijos llegan a casa y tienen hambre después de ir a la escuela, ¿qué les vamos a decir? Anda, ve a buscar a la calle. Anda, ve a buscar en el vecino. Anda, ve a buscar a ver dónde en el parque. Si consigues algo de comer, ¿verdad que no? Somos nosotros responsables de su alimento. Se me acabaron los tenis, ya me los acabé jugando en la hora de deporte, en la secundaria o en la primaria. ¿Qué le vamos a decir? Agarra una concha de coco, ¿verdad? Y póntela en el pie para que juegues fútbol. No, ¿verdad? Tenemos que hacernos responsables de nuestros hijos. Pablo sabía que tenía una responsabilidad con los hermanos en Galacia y por eso les dice, hijitos míos. Cuando nosotros tenemos una relación, hermanos, espiritual con un pastor, necesitamos mirar que este pastor tiene una responsabilidad con cada familia que forma parte de la iglesia o que forma parte de la misión. Este pastor que está al frente de la misión debe aconsejar a los que forman parte de la grey de Dios, debe orar por ellos, debe enseñarles, discipulándoles a pesar de las dificultades. Por eso es que nosotros, hermanos, estamos orando, pidiéndole a Dios que pueda traer un misionero o un pastor a la misión, para que pueda tener esta clase de responsabilidad cercana con cada uno de ustedes. Hay momentos difíciles como los que nos platicaba nuestro hermano Asunción, que teniendo a un pastor aquí, pudieran ustedes ser acompañados de manera más efectiva, escuchando sus consejos, recibiendo su oración, teniendo la instrucción de la palabra, siendo discipulados, hermanos, viendo ustedes su ejemplo para seguir el ejemplo de este pastor o misionero en este lugar. El amor de ese misionero, el esfuerzo de ese misionero, el compromiso de ese misionero sería el mismo que el de Pablo para los hermanos en Gálatas. Por eso no debemos dejar de orar por un misionero, por un pastor para la misión. Es importante, hermanos. Pablo quiere que los hermanos puedan reconocer esta relación que tiene con ellos.
Y nosotros tendríamos que preguntarnos hasta qué grado somos responsables también de otros hermanos. ¿Ya estamos en edad de reproducirnos como cristianos, hermanos? Aquí en la misión ya hay algunos hermanos que deberían estar discipulando a otros, haciéndose responsable por la vida de otros. Estamos guiando a otros en la fe, con amor, con paciencia. Hay hermanos que conocemos que necesitan, hermanos, que estemos detrás de ellos. Que estemos detrás de ellos, con amor, con paciencia, manteniendo esta relación cercana. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, hermanos, él deseaba que Cristo fuera formado en ellos. Ese era el deseo de Pablo, pero incluso lo manifiesta, hermanos, este deseo intenso, el apóstol Pablo, con una expresión que es un poco extraña, pero que está ahí. Vamos otra vez, hermanos, a Gálatas capítulo 4. La segunda parte de este versículo dice, primero, hijitos míos, luego segundo, dice, por quienes vuelvo a qué, hermanos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de qué, dolores de parto. Fíjense, el apóstol Pablo era varón, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo con eso? Está diciendo, hay un sufrir en mi corazón, hay una angustia en mi corazón. Los dolores de parto son sencillos, hermanas que ya han tenido hijos. ¿Verdad que no? Cuando está recién creciendo, ¿verdad? El bebé ahí una vez dice, sí, yo puedo. ¿Cómo se va a aliviar? A lo natural. Y yo soy bien valiente la hermana, ¿verdad? Bien valiente la vecina o la amiga, ¿verdad? Pero ya cuando está uno ahí en los dolores de parto y se han extendido, que dice, ya, rájenme, por favor, ¿verdad? Ya no aguanto los dolores. Ya, yo sé que dije que iba a ser parto natural, pero ya no aguanto, ¿verdad? Cuando los maridos están cerca, hermanos, en el parto les va muy mal. Se los digo por experiencia, porque cuando nació Emilia, yo estuve al lado de mi esposa. Y me tocó ver su sufrimiento. Y me pellizcaba y me decía de cosas bien feas. Mi esposa por el dolor. Por el dolor. Fíjense, la expresión que está tomando Pablo aquí tiene que ver con este sufrir, hermanos. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Y es una imagen fuerte que describe el dolor intenso del alumbramiento. Pablo, hermanos, ya había trabajado con ellos. Ya había trabajado con los hermanos, ya les había presentado a Cristo, ya los había estado discipulando, pero ahora él se da cuenta que ha habido una desviación doctrinal y siente que tiene que empezar de nuevo. Qué difícil es empezar de nuevo. Siempre, hermanos, siempre. Siempre. Cuando hablamos de la misión, no es la excepción. Empezar de nuevo va a ser difícil. Cuando nos tenemos que mudar de un lugar a otro, hermanos, dejar nuestra comunidad, todas nuestras cosas que teníamos y empezar en un nuevo lugar, es difícil, es complicado. Nuestro hermano Asunción, nuestra hermana Esmeralda nos han compartido de su experiencia difícil al vivir algo como esto. Cuando nosotros salimos de la Ciudad de México, teníamos que vender gran parte de nuestras cosas y apurarnos, hermanos. Y llegamos aquí con algunas cositas, ¿verdad? Pero lo demás había que volver a comprar cama, volver a comprar estufa, volver a comprar refrigerador. Empezar de nuevo, hermanos, no es sencillo. Y el apóstol Pablo dice, yo ya había trabajado con ustedes, ya habíamos avanzado en su crecimiento espiritual, ya les había presentado a Cristo, ya habían ustedes entendido lo importante y fundamental que es Cristo en la vida de ustedes. Y sin embargo, después de un tiempo que me he alejado de ustedes, pareciera que tengo que empezar de cero otra vez. ¿Por qué? Porque ha habido una desviación en su enseñanza, desviación doctrinal.
Hermanos, el costo del ministerio, la profundidad del amor paternal, se siente en aquellos que se interesan porque sus discípulos o sus hijos puedan mantenerse correctamente en el camino del Señor. Así se demuestra el amor paternal. Y a veces hay que sufrir en el ministerio, a veces hay que pagar un costo, hermanos, por ese sentido de responsabilidad en el amor que se le tiene a los discípulos. El apóstol Pablo no estaba, hermanos, conformado con conversiones superficiales, como muchos pastores el día de hoy se conforman con conversiones superficiales. Sí, yo voy a seguir a Cristo, siempre y cuando me vaya bien. Pero cuando me vaya mal, entonces voy a pensarlo 2 veces. Me voy a empezar a retirar, voy a empezar a decir que tengo otras cosas que hacer, que tengo otras prioridades, porque la economía, porque los hijos, porque el tiempo. El apóstol Pablo no estaba contento, hermanos, con personas que decían de boca seguir a Cristo, pero en su manera de vivir vivían distinto al compromiso de alguien que ha sido transformado verdaderamente. El apóstol Pablo desea, anhela, hermanos, una transformación real en sus hijos, en sus discípulos. De tal manera que les dice, vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes. Me preocupan tanto que siento como si estuviera dando a luz de nuevo en algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque se han desviado, porque no han querido crecer, porque no han querido mantenerse, porque han estado buscando una y otra razón para no caminar en el camino del Señor. Cuando tenemos un pastor o un misionero que se hace cargo, hermanos, de los hermanos en la iglesia o en la misión, vamos a observar también su deseo porque cada uno de los que forman parte de esta misión no solamente diga que es cristiano, sino que viva como cristiano. Y estas son algunas de las ideas, características que ustedes tienen que observar en el pastor o misionero que vaya a venir a la misión. Que realmente desee vidas transformadas, de tal manera que no les va a predicar siempre todo está bien, todo está bien, todo está bien. Dios les va a bendecir, Dios les va a prosperar. No, Él en muchas ocasiones les va a predicar, están mal, no se están comprometiendo, no están viniendo, no están cumpliendo con lo que dijeron que iban a cumplir. ¿Por qué lo hacen los pastores o por qué lo va a hacer un pastor o un misionero que se encuentre aquí, hermanos? Porque va a querer que sus vidas sean realmente transformadas. Sus vidas, no su vida. Es la carga, el peso de la responsabilidad de tener hijos. Cuando un hijo, hermano, se comporta mal, ¿qué hace el padre? Una y otra y otra y otra vez busca la manera de corregir a su hijo para que camine correctamente. Y a veces lo hace con regaño, a veces lo hace con castigo, a veces lo hace con razones, a veces lo hace hasta con regalos, hermano. A veces hasta con regalos hacemos que los hijos cambien, ¿verdad? Si te portas bien, te voy a dar esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos buscando con eso? Que ellos sean transformados, que sean hijos buenos, que sean hijos buenos. Entonces los pastores que traen esta carga, los misioneros que traen esta carga, hermanos, van a desear vidas transformadas en sus discípulos. Así lo hizo Pablo. Vuelvo a sentir por ustedes dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué quiere decir? Que aún la creación necesita ser transformada. La creación, hermanos, cayó en desgracia por el pecado.
Todo se trastornó la vida de los hijos de Dios o de las criaturas creadas por Dios, se transformó debido al pecado, pero también todas las cosas en el mundo, hermanos, se transformaron de tal manera que ya no es lo que Dios había pensado. Así que, hermanos, dice el apóstol que aún la creación gime con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué? Porque la creación también debe ser transformada. Un día dice la Escritura que será transformada la creación de tal manera que habrá cielos nuevos y tierra, ¿qué, hermanos? Tierra nueva. Si la creación va a ser transformada, los que somos hijos de Dios debemos ser transformados. Aunque sea doloroso, aunque sea complicado, hermanos. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29, que Pablo, hermanos, trabajó arduamente para presentar a cada creyente perfecto en Cristo Jesús. Los pastores hacen eso, buscan trabajar en los discípulos para poderlos presentar a Cristo de la mejor manera. Muchos creyentes hoy, hermanos, están expuestos a falsas doctrinas en internet. Muchos creyentes. Y como cristianos, como iglesia, como misión, debemos estar dispuestos a sufrir en oración y en enseñanza por ellos, con paciencia, para que también ellos sean transformados en Cristo. No es que Cash Luna dice esto, es que Maldonado dice esto, es que la pastora fulana de tal dice esto, ¿no? Y a veces tenemos que escuchar de nuestros propios hermanos la mención de estos falsos maestros y tenemos que tener paciencia y amor. Sabemos que no son buenos maestros, que no son buenos pastores. Y sin embargo tenemos que insistirles que no se vayan por la enseñanza de estos falsos maestros. Insistirles. No basta con convertirse, hay que crecer, hermanos, madurar espiritualmente. Ahora, ¿estamos dispuestos a invertir tiempo en el crecimiento espiritual de otros? La palabra de Dios, hermanos, es complicada. Cuando se predica correctamente, no cualquiera la quiere escuchar y la soporta. Quieren, dice la palabra de Dios, escuchar lo que les gusta escuchar al oído. Muchos creyentes les gusta ciertas actividades y otras no. Y eso habla de inmadurez. A quienes les gustan los convivios, pero no les gusta la oración. A quienes les gusta la oración, pero no les gusta la predicación. A quienes les gusta la vida superficial de ser cristiano, pero no les gusta llegar a ser transformados por el Espíritu Santo, sacando la podredumbre, hermanos, la pus que a veces hay dentro de nuestros corazones y dentro de nuestras mentes. Muchos cristianos, hermanos, hoy son cristianos de moda, porque suena bien ser cristiano, pero no son cristianos transformados. Y tenemos que insistir en eso, porque es la tercera cosa que dice el texto. Regresamos a Gálatas capítulo 4, hermanos, versículo 19. La tercera cosa que dice este versículo, fíjense todo lo que estamos viendo de solamente un versículo. Gálatas 4, 19, la primera parte, hijitos míos. La segunda parte, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y la tercera parte dice, hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que este es el propósito supremo de Pablo, hermanos. Pablo quiere que Cristo sea formado en los discípulos que están en Galacia, aquellos que habían escuchado primeramente el mensaje, pero después habían recibido o habían puesto atención
falsos maestros y se estaban desviando de la doctrina, ahora estaban confiando más en la ley que en la gracia de Dios. Incluso hasta estaban desconociendo al propio Pablo como su padre espiritual. Por eso Pablo les escribe de esta manera. Yo quiero, es mi anhelo, es mi propósito para ustedes que Cristo sea formado en ustedes. Aquí la palabra formado, hermanos, es la palabra morfo. ¿Qué significa esta palabra morfo en griego? Significa, hermanos, un cambio profundo. Un cambio, ¿cómo, hermanos? Morfo, transformado. Una transformación, hermanos, del interior, donde Cristo llega a ser la esencia de la vida del creyente. De tal manera que ese corazón que ha sido cambiado, ese corazón que ha sido transformado en su interior, ya no es un corazón del ser humano, sino tiene que ser el corazón de Cristo. En ti y en mí, nuestro corazón tiene que ser el corazón de Cristo. Y ese corazón que se nos ha dado, hermanos, debe llegar a reflejar en todo nuestro ser al Señor Jesús. Es una transformación interna. Una transformación interna, hermanos. Nuestro corazón que es malo, nuestro corazón que es envidioso, nuestro corazón, hermanos, que es flojo, porque así es nuestro corazón, que le gustan las comodidades en vez de los sacrificios por Dios. Ese corazón tiene que ser transformado por un corazón como el de Cristo, un corazón que no fue envidioso, un corazón que no fue flojo, un corazón que deseó las cosas del Padre. Porque así como mi Padre trabaja, dice, así yo trabajo. Y no hago mis obras, sino las obras que el Padre quiere que yo realice. No se haga mi voluntad, dijo el Señor Jesús, hermanos, sino la tuya, Padre, tu voluntad. Ese corazón de Cristo es el que tiene que ser formado en nosotros, dice Pablo. Es el corazón que yo deseo que ustedes tengan, hermanos, en Gálatas. No se trata, hermanos, solamente de tener conocimiento correcto, sino que Cristo sea una realidad viva. ¿Qué quiere decir? Que nuestras acciones reflejen a Cristo. Nuestras acciones. Que nuestros deseos reflejen a Cristo, hermanos. Lo que yo deseo es algo bueno que refleja a Cristo. Mis pensamientos, hermanos, lo que yo pienso debe reflejar a Cristo. Cuando hablamos de una transformación interna verdadera que va hacia todos los aspectos de nuestra vida, entonces cambian nuestras acciones, cambian nuestros deseos y cambian nuestros pensamientos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La madurez cristiana, hermanos, no ocurre de forma espontánea. No vamos a llegar a ser maduros de forma espontánea, hermanos. La madurez no ocurre de la noche a la mañana. La madurez cristiana, hermanos, no resulta simplemente por haber pasado muchos años en una iglesia o mucho tiempo en una misión. Ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, ya llevo 5 años. Una persona puede llevar mucho tiempo en las cosas de Dios, puede estar mucho tiempo en una misión y no ser madura. La madurez cristiana, hermanos, requiere tiempo, requiere enseñanza sana, requiere una vida de oración, una vida entregada a Cristo, una vida que refleje los intereses de Cristo. En un mundo, hermanos, donde hay mucho ruido, donde hay muchas falsas doctrinas,
debemos asegurarnos que nuestra fe está basada solamente en Cristo y no en influencias engañosas. Hay muchos videos, muchos TikTok, hermanos, que parecieran muy buenos, pero tienen enseñanzas que van contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, fomentar la formación de Cristo en nosotros? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted para que Cristo sea formado en usted? La primera cosa, anótele. La primera cosa, debe permanecer en la sana doctrina. Tiene que filtrar todo lo que escucha por internet a través de la palabra de Dios. Tiene que permanecer en la sana doctrina. Hay muchas falsas enseñanzas, así que cuando algo a usted le llame la atención, cuando usted vea que no se cita la Biblia, pero se habla sobre la Biblia, busque en la Escritura si realmente lo que ese predicador o ese que está hablando tiene su sustento en la palabra de Dios. Así vamos a formar a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones. ¿Cómo? Filtrando lo que escuchamos en internet. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Es que Dios está aquí para bendecirte y hacer lo que tú declares. Y la palabra de Dios no enseña eso. Ni el mismo Señor Jesús quiso hacer su propia voluntad. Siempre se sometió a la voluntad del Padre. Número 2, debe vivir en comunidad. Debe vivir en comunidad. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento espiritual sucede a través de un grupo de hermanos que viven en el día a día, no en las redes sociales. Tenemos que vivir en comunidad. Cada vez que haya una actividad en la iglesia, en la misión, en la casa de algún hermano, debemos acudir. Hebreos 10, 24 y 25 dice que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Vivir juntos en comunidad como cristianos nos va a ayudar, hermanos, a que la mente de Cristo sea formada en nosotros, que nos interesemos en las cosas de Dios, ¿no? No, pues yo necesito demostrar que tengo misericordia y amor por los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer como iglesia? Vamos a levantar una despensa. Y a veces venimos y, ¿a poco era hoy la despensa? ¿Verdad? ¿Qué significa? Que no vinimos cuando nos quedamos de acuerdo en que iba a haber una despensa. ¿Verdad que eso sucede? Porque no nos estamos congregando, porque no estamos aquí donde debemos estar. Vivir juntos en comunidad, hermanos, es lo que nos ayuda a ir formando la mente de Cristo y a estar interesados en las cosas de Dios. Ahora la iglesia Semilla de Mostaza está teniendo muchas actividades, casi todos los días. ¿Qué significa? Que queremos vivir en comunidad, que queremos estar involucrados en las cosas de Dios. La misión debe buscar lo mismo, hacer todo lo posible por estar presente. Número 3, debe orar y depender del Espíritu Santo. Orar y depender del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede transformar, hermanos, nuestros corazones. El Espíritu Santo. Gálatas 5, 23, 25 habla sobre el fruto del Espíritu. En contra o en contraposición con los frutos de la carne, hermanos. Y solo el Espíritu puede dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y todas las demás cosas. 9 frutos del Espíritu Santo. Hermanos, orar y depender del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo formar en mi vida a Cristo, hermanos, permaneciendo en la sana doctrina,
viviendo con mis hermanos en comunidad, no en las redes sociales, no de manera virtual, hermanos, y orar y depender del Espíritu Santo. Ahora la última pregunta para reflexionar. ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Estás permitiendo que sea Cristo formado en ti? Hay pastores o hermanos que están ayudándote para que tomes en cuenta el ser transformado de forma interna y no solamente de forma externa. ¿Das gracias a Dios por eso? ¿O sientes que te están simplemente molestando? Como iglesia, hermanos, como misión, no solamente es retomar nuestras reuniones, sino como misión es asegurarnos que cada uno de ustedes crezcan hasta reflejar plenamente a Cristo. Cada uno de ustedes. Habrá luchas, habrá batallas, habrá estorbos, hermanos. Pero si vivimos en comunidad, vamos a poder tener apoyo. Si vivimos en oración, vamos a poder tener fortaleza. Si permanecemos en la palabra, vamos a poder tener guía en medio de las dificultades. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así dice Pablo a los Gálatas, y así nos dice Dios a nosotros en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar en esta noche en tu palabra. Gracias porque podemos reconocer que todavía tenemos un camino largo que recorrer, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de estar en este lugar, alabarte, glorificarte, Señor. Pero también te agradecemos porque nos das la oportunidad de meditar y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que Cristo sea formado en nuestras vidas desde lo más interior de nuestra vida. No queremos ser cristianos superficiales. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el sufrimiento y la preocupación de otros por nuestra vida y por nuestra madurez. Pero también ayúdanos, Señor, a interesarnos por quienes, aparte de nosotros, también necesitan. Que podamos extender nuestra voz de exhortación, de ánimo, de solidaridad. Ayúdanos a discipularnos, a exhortarnos, a amarnos unos a otros. Que en esta comunidad que necesita, Señor, de tu palabra, aquellos hombres y mujeres que requieren ser formados en Cristo, Señor, puedan llegar hasta nuestra misión, Señor, y unirse. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu haga esa labor. Te rogamos por un pastor, te rogamos por un misionero para esta misión, que pueda hacer un trabajo más cercano, Señor, con cada uno de los que están presentes y los que están ausentes, que forman parte de esta misión. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.